Mi propio hijo me agredió durante la boda de mi nieta, simplemente porque me negué a cederle los documentos para quedarse con mi negocio valorado en $1.000.000. Sin embargo, lo que mi nieta reveló después dejó a todos completamente pasmados. Si no te quedas hasta el final, te arrepentirás de perderte el desenlace de esta increíble historia. Jamás imaginé que la traición más terrible de mi vida me sorprendería en la boda de mi nieta Isabela. A mis 68 años, pensaba que lo había visto todo. Construí un emporio desde cero. Sobreviví a la pérdida de mi esposa después de 40 años juntos y dediqué cada esfuerzo a asegurar el bienestar de mi familia. Pero esa tarde de sábado, buscando un instante de tranquilidad, lejos del ruido de la fiesta, descubrí que mi propia sangre había estado planeando mi ruina por meses. Me había refugiado en el estudio de la casa donde se celebraba la fiesta, buscando un momento de calma. Las risas y la música se escuchaban apenas a través de las paredes de roble, cuando oí voces conocidas cerca de la ventana. Era mi hijo Ricardo, de 45 años, hablando por teléfono. Su voz tenía un tono frío y calculado que solo usaba en temas de negocios. «No, escúchame bien», dijo con una urgencia que me heló el alma. «El viejo está cada vez más terco. Ayer me gritó cuando le dije que me diera el poder para ayudar con el papeleo. Dice que aún puede encargarse de sus cosas. Necesitamos apurarnos». Me quedé inmóvil. ¿El viejo? Así me llamaba cuando creía que nadie lo oía. «Ya seguimos los estudios médicos que nos hacen falta», siguió. El doctor Hernández colaboró a la perfección después de que le explicó el plan. Firmó los informes sobre su deterioro sin siquiera examinarlo. Nos costó $50.000, pero valió la pena. Sentí un dolor intenso. El doctor Hernández era nuestro médico de cabecera desde hacía 15 años. Lo ayudé a abrir su clínica con un préstamo personal y ahora falsificaba informes sobre mi estado mental a cambio de dinero. Isabela está haciendo su parte a la perfección, continuó Ricardo. Ha estado anotando cada vez que el abuelo olvida algo o se confunde. Claro, ella misma lo provoca a propósito, cambiando citas, escondiendo documentos y ese tipo de cosas. Es muy inteligente, mi hija. El mundo se me vino encima. Isabela, mi nieta adorada, mi mayor alegría, la niña que lloró desde que su mamá murió a sus 8 años. La misma niña que me llamaba abuelo con tanto cariño, que me abrazaba y me prometía que siempre cuidaría de mí. Ella estaba inventando pruebas para demostrar que no estaba en mis cabales. El plan es muy simple, continuó Ricardo con una frialdad que me erizó la piel. Una vez que tengamos la declaración de que no es capaz, podemos transferir todo a mi nombre de manera temporal para proteger la empresa. Después, bueno, un asilo de lujo resolvería el problema de forma permanente. Él ni se daría cuenta si realmente está perdiendo la cabeza, ¿verdad? Mis piernas temblaron. ¿Un asilo? ¿Querían encerrarme en un asilo después de robarme todo lo que había construido en 45 años de esfuerzo? Mi negocio que levanté desde un pequeño taller en mi garaje, trabajando 16 horas al día, saltándome comidas, sacrificando mi juventud y mi salud. Todo para asegurarme de que mi familia jamás pasará por apuros. ¿Y si se resiste?, preguntó la voz al otro lado del teléfono. No podrás, respondió Ricardo con una risa amarga. Legalmente, una vez que tengamos la declaración de incapacidad, no tiene voz ni voto. Y emocionalmente, bueno, el viejo nos quiere demasiado como para enfrentarse a nosotros de verdad. Siempre ha sido su punto débil. Nos ama más de lo que se ama a sí mismo. En ese momento algo se rompió en mí. No mi corazón, sino algo mucho más peligroso. Mi capacidad de ser el abuelo cariñoso y confiado de siempre se desvaneció. En su lugar surgió algo frío, astuto, implacable.
me di cuenta de que habían cometido un error garrafal. Habían subestimado por completo a quien estaban traicionando. Durante los siguientes minutos, escuché a Ricardo explicarle cómo habían estado manipulando mi vida por meses, cómo Isabela había estado contando a los abogados historias inventadas, cómo ya habían hablado con varios asilos para cuando llegara el momento, y cómo habían comenzado a transferir pequeñas cantidades de dinero para ver si funcionaba. Cuando finalmente colgó, me quedé sin moverme por varios minutos, asimilando el tamaño de la traición. No era solo el dinero, era el amor, la lealtad, la vida entera que había dedicado a estas personas que ahora planeaban mi destrucción con la misma frialdad con la que se organiza una reunión de negocios. Pero mientras salía sin hacer ruido del estudio, una sonrisa gélida se dibujó en mi rostro. Habían olvidado algo vital. No había construido un negocio de $1 millón siendo un ingenioso o un sentimental. Había sobrevivido a recesiones, rivales sin piedad, socios desleales y problemas que habrían hundido a hombres más débiles. Y si creían que podían ganarme, estaban a punto de recibir la lección más dura de sus vidas. La batalla había comenzado y ellos ni siquiera sabían que ya habían perdido. La semana después de la boda fue un juego de actuación. Durante el día me hacía el abuelo cariñoso que esperaban ver. Por las noches me convertía en un investigador, documentando cada paso de mi propia familia. Empecé mi negocio en 1979 con solo 2,000 prestados y un sueño que parecía imposible. Recuerdo bien esas primeras semanas trabajando en el pequeño garaje de la casa que compartía con mi joven esposa Carmen. Mis manos sangraban por trabajar con el metal. Mis ojos ardían por las largas horas con poca luz y mi estómago rugía porque a menudo prefería comprar materiales en lugar de comida. Carmen esperaba a Ricardo. Cada martillazo, cada soldadura, cada centavo ahorrado, todo era por él, por el futuro que quería darle. Trabajaba desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche, 7 días a la semana, porque creía que el esfuerzo de hoy sería el éxito del mañana para mi familia. Pero ahora, mientras revisaba en secreto los estados de cuenta de mi banco, descubrí que Ricardo había estado sacando dinero en pequeñas cantidades durante los últimos 8 meses. Retiros que por sí solos no parecían importantes, pero que sumaban más de $47,000 que habían desaparecido de cuentas secundarias de mi empresa. El muy astuto estaba practicando su método de robo para cuando tuviera el control total. En esos primeros años de mi negocio, rechacé ofertas de socios que querían invertir. Mantén el control en la familia, me aconsejó mi querida Carmen. Así siempre sabrás que tu hijo tendrá algo seguro. ¡Qué gran ironía! Ahora, esa misma decisión de mantener todo en la familia había creado la oportunidad perfecta para que me robaran. El martes siguiente, Isabela me visitó con su sonrisa radiante. Me abrazó con la calidez que siempre había deshecho mi corazón de abuelo. Por un instante quise creer que todo era un terrible malentendido. Abuelo, ¿trajiste los papeles del seguro que te pedí? Me preguntó con esa voz dulce que conocía desde que era pequeña. ¿Qué papeles, mi amor? Respondí encontrando confusión mientras la miraba con atención. Sus ojos brillaron con algo que no había visto antes: satisfacción. Estaba feliz de que me viera confundido otra vez. Los que hablamos ayer, ¿te acuerdas? Dijiste que los traerías para ver quiénes serían los beneficiarios. Su voz seguía siendo dulce, pero ahora podía notar la manipulación. Claro que nunca habíamos hablado de ningún papel del seguro, pero ella estaba creando otra prueba de mi supuesto. Deterioro para su lista de incidentes inventados. Ah, sí, claro, mentí, fingiendo recordar de repente. Los dejé en la oficina. Los traeré mañana.
No te preocupes, abuelo, dijo con una sonrisa que ahora reconocía como falsa. A todos se nos olvidan las cosas a veces. Después de que se fue, me senté en mi estudio rodeado de fotos de toda mi vida. Isabela, graduándose de la universidad, una carrera que yo pagué completamente. Ricardo recibiendo las llaves de su primera casa que yo había financiado como regalo de bodas. Viajes familiares a Europa, coches nuevos, tratamientos médicos costosos cuando Carmen se enfermó, todo pagado con el sudor de mi trabajo de décadas. Había sacrificado mi juventud, mi salud, mis sueños, todo por ellos. Había trabajado en Navidad para que tuvieran regalos. Había dejado mis pasatiempos para invertir cada peso en el crecimiento del negocio, que algún día sería su herencia. Y ahora descubriría que mientras yo recordaba esos sacrificios con orgullo, ellos solo los veían como su derecho. Peor aún, estaban ansiosos por tenerlo todo sin esperar a que yo muriera por causas naturales. Esa noche instalé cámaras de seguridad adicionales en mi casa y en mi oficina. Si ellos iban a documentar mi supuesto deterioro, yo documentaría su traición. También contraté a un detective privado de confianza. Si ellos tenían abogados trabajando en mi contra, yo tendría profesionales trabajando para proteger lo que había construido. El miércoles, mientras organizaba mis papeles, encontré algo que me heló la sangre. Una serie de consultas recientes a mi contador sobre cómo traspasar un negocio de emergencia y transferencias por incapacidad. Consultas que yo jamás había autorizado, pero que habían sido hechas por Ricardo usando su poder limitado como vicepresidente de la empresa. Mi propio contador, el hombre que había manejado mis finanzas durante 15 años, estaba dándole información a mi hijo para facilitar mi despojo. Otro profesional de confianza que había sido comprado o manipulado, pero cada traición que descubría solo hacía que mi decisión de luchar fuera más fuerte. Ellos veían a un anciano frágil. Yo sabía que era un estratega experimentado, que había prosperado en un mundo de negocios brutal por casi 50 años. Habían confundido mi amor de padre con debilidad. Habían interpretado mi generosidad como ingenio, un error fatal. Esa semana también descubrí que habían estado buscando asilos de lujo, en especial aquellos para pacientes con demencia. Habían visitado 3 lugares, según pude confirmar. No solo planeaban robarme, sino también encerrarme donde nunca podría recuperar mi libertad o mi patrimonio. El viernes por la noche, mientras ellos creían que yo dormía, estaba en mi estudio preparando mi ataque. Había anotado cada robo pequeño, cada consulta no autorizada, cada prueba de su conspiración. Tenía grabaciones, fotos y testimonios de personas que habían comenzado a contactar en secreto. Pero lo más importante, había comenzado a mover mis bienes más valiosos a cuentas y empresas nuevas, totalmente inaccesibles para ellos, incluso si lograban su declaración de incapacidad fraudulenta. La guerra había subido de nivel, y mientras ellos seguían subestimando al viejo confundido, yo estaba preparando una maquinaria de destrucción que los aniquilaría por completo. Sonreí en la oscuridad de mi estudio. Muy pronto aprenderían la diferencia entre la experiencia y la ambición sin control. Los recuerdos más dolorosos llegaban en las madrugadas, cuando el silencio de la casa hacía más fuertes los ruidos de mi investigación secreta. Mientras revisaba los archivos sobre los exámenes médicos falsos, no podía dejar de pensar en los años en que Ricardo era apenas un niño de 5 años corriendo por el taller mientras yo soldaba piezas de metal para terminar un encargo. Pedidos urgentes. En aquellos días de 1984, Carmen había desarrollado diabetes gestacional durante su segundo embarazo, que lamentablemente terminó en pérdida.
Los gastos médicos habían drenado nuestros ahorros por completo, pero yo seguía trabajando incansablemente, alimentado por la esperanza de darle a Ricardo el futuro que merecía. Recordaba claramente esas noches cuando él se quedaba dormido en una caja de cartón junto a mi banco de trabajo, porque no podíamos permitirnos una niñera. Ahora, 40 años después, sostenía en mis manos los reportes falsificados que ese mismo niño había pagado para fabricar. El doctor Hernández había redactado evaluaciones detalladas sobre mi supuesto deterioro cognitivo progresivo, describiendo síntomas que nunca había experimentado y comportamientos que nunca había exhibido. Paciente muestra signos evidentes de confusión temporal y espacial. Leía en uno de los reportes frecuentes episodios de olvido de conversaciones recientes, dificultad para manejar conceptos financieros complejos, recomiendo evaluación para posible demencia senil. Cada línea era una mentira meticulosamente construida, pero redactada con la autoridad médica que la haría legalmente devastadora. Hernández había inventado fechas de consultas que nunca ocurrieron. Había descrito exámenes que nunca realizó. Había diagnosticado una enfermedad que no tenía. Lo más perturbador era descubrir que Isabela había proporcionado testimonios de apoyo para estos reportes. Mi propia nieta había escrito declaraciones juradas, describiendo incidentes completamente ficticios, conversaciones repetitivas que nunca tuvimos, confusión sobre fechas que nunca mostré, dificultades con tareas simples que nunca experimenté. Su escritura era elegante, persuasiva, completamente convincente. La había educado bien, demasiado bien. Aparentemente había financiado sus estudios de comunicación en la universidad privada más prestigiosa del país, pensando que esas habilidades la ayudarían a tener éxito en la vida. Nunca imaginé que las usaría para orquestar mi destrucción con tal sofisticación. Durante esos años formativos de los 80, había trabajado contratos de soldadura industrial que requerían levantarme a las 4 de la madrugada para llegar a sitios de construcción lejanos. Carmen empacaba mi almuerzo en una lonchera dañada que había comprado de segunda mano, siempre incluyendo una nota amorosa que guardaba en mi bolsillo durante las largas jornadas laborales. Para el mejor papá del mundo, escribía Ricardo y yo te esperamos en casa. Esas notas me daban fuerzas para soportar el calor agobiante del verano trabajando con metal caliente, o el frío penetrante del invierno en sitios de construcción sin calefacción. Cada peso ganado se convertía inmediatamente en mejores alimentos para mi familia, materiales para expandir el negocio o ahorros para el futuro de Ricardo. Había sacrificado mi cuerpo literalmente por ellos. Las cicatrices en mis brazos por quemaduras de soldadura, las contracturas en mi espalda por cargar materiales pesados, la pérdida parcial de audición por años de ruido industrial. Todo era el precio que pagué gustosamente por su bienestar. Y ahora, mientras examinaba las facturas médicas falsificadas, veía que Ricardo había pagado $5,000 por esta farsa médica. Dinero que había robado gradualmente de las cuentas de la empresa que yo había construido con esas mismas manos cicatrizadas que ahora temblaban de indignación. El martes siguiente decidí probar qué tan lejos estaban dispuestos a llegar con su charada. Durante el desayuno familiar semanal, tradición que había mantenido religiosamente durante décadas, mencioné casualmente que había estado considerando reorganizar mis testamentos. La reacción fue instantánea y reveladora. Ricardo casi se atragantó con su café mientras Isabela se puso visiblemente tensa. Sus miradas se cruzaron con una comunicación silenciosa que confirmó mis peores sospechas. ¿Por qué querrías cambiar algo, papá?, preguntó Ricardo, tratando de sonar casual, pero fallando miserablemente. Todo está perfectamente organizado. ¿Cómo está? Bueno,
respondí observando sus expresiones cuidadosamente. He estado pensando en algunas donaciones caritativas, tal vez destinar parte de la empresa a fundaciones educativas. Isabela prácticamente palideció. Pero abuelo, ¿no crees que deberías consultarlo con la familia primero? Es decir, estas son decisiones muy importantes para tomarlas solo. Ahí estaba, la sugerencia sutil de que yo ya no era competente para tomar decisiones importantes sobre mi propio patrimonio. Era exactamente lo que esperaba escuchar, pero dolía de maneras que no había anticipado. Tienes razón, querida, dije con una sonrisa que ellos interpretaron como concordancia senil. Quizás debería pensarlo más, pero en realidad mi mente estaba funcionando con una claridad cristalina, calculando cada movimiento de mi contraofensiva. Esa misma tarde, transferí discretamente 200,000 a una cuenta fiduciaria completamente nueva establecida bajo estructuras legales que los harían inaccesibles, incluso con una orden judicial basada en incapacidad mental. También había comenzado a grabar todas nuestras conversaciones familiares. Cada manipulación sutil, cada intento de sembrar dudas sobre mi competencia mental, cada mentira diseñada para apoyar su narrativa fraudulenta, todo quedaba documentado con calidad profesional. El viernes, mientras revisaba las grabaciones de la semana, encontré algo particularmente revelador. En una conversación telefónica que Isabela había tenido mientras creía que yo estaba durmiendo la siesta, había discutido con alguien los próximos pasos una vez que tuvieran control legal. Una vez que esté internado, podemos vender la casa inmediatamente, había dicho con una frialdad que me heló la sangre. El mercado inmobiliario está en su punto más alto en años. Deberíamos obtener al menos $50,000 por la propiedad. Mi casa, la casa donde había criado a Ricardo, donde Carmen había muerto en mis brazos, donde cada habitación contenía recuerdos de una vida dedicada a mi familia. Planeaban venderla antes de que mi cuerpo estuviera frío en el asilo, pero cada revelación dolorosa solo fortalecía mi resolución. Habían subestimado fatalmente a quien estaban enfrentando. Creían que estaban manipulando a un anciano confundido y sentimental. En realidad, estaban despertando a un depredador empresarial que había sobrevivido décadas de competencia brutal mediante la estrategia, la paciencia y la capacidad de ejecutar venganzas absolutamente devastadoras. Su error sería legendario. Las madrugadas de Marsome transportaban inevitablemente a 1987, cuando tenía apenas 32 años, y la ambición corría por mis venas como electricidad pura. Trabajaba desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche, alimentándome únicamente de café negro y la feroz determinación de construir algo grandioso para mi familia. En aquellos días brutales, pero esperanzadores, mis manos eran mi único capital real. Soldaba, cortaba, ensamblaba, pintaba todo personalmente. Cada pieza que salía de mi pequeño taller llevaba mi sudor y mi visión. Ricardo tenía 8 años entonces y solía acompañarme los sábados organizando tornillos por tamaño mientras yo trabajaba en proyectos que determinarían nuestro futuro económico. «Papá, ¿algún día yo podré hacer esto también?», me había preguntado una tarde sosteniendo una pequeña herramienta con la reverencia de quien contempla algo mágico. «Hijo, algún día todo esto será tuyo», le había respondido cargándolo en mis hombros para mostrarle el taller desde arriba. «Pero tendrás que ganártelo con dedicación y honestidad». Ahora, 4 décadas después, esas palabras resonaban con una ironía devastadora mientras examinaba las grabaciones más recientes que había obtenido de sus conversaciones privadas. Mi investigador había instalado dispositivos de escucha en el automóvil de Ricardo y las revelaciones eran cada vez más incriminatorias.
El problema es que el viejo todavía parece demasiado alerta cuando hay testigos, había dicho Ricardo a su esposa durante su viaje matutino al trabajo. Necesitamos provocar situaciones donde muestre más confusión públicamente. Su esposa, que siempre había sido cordial conmigo durante las reuniones familiares, respondió con una crueldad que me sorprendió. ¿Por qué no le cambias las fechas de las citas médicas? O mejor aún, programados citas el mismo día y después actúa sorprendido cuando se confunda sobre cuál era la correcta. Estos eran mis familiares planeando sabotear mi vida cotidiana para fabricar evidencia de demencia. La mujer que había abrazado en su boda, a quien había regalado un collar de perlas de Mills como regalo de matrimonio, estaba sugiriendo tácticas para destruir mi reputación mental. Tras la ardua experiencia de forjar mi negocio, aprende que para triunfar se necesita una memoria impecable para cada pormenor y una habilidad especial para detectar cualquier fallo. Estas destrezas, que cultivé por muchos años en negociaciones complicadas, ahora me servían para llevar a cabo un registro preciso de cada parte de su plan malintencionado. Empecé a anotar cada hora mis actividades del día, tomando fotos de papeles importantes, grabando charlas de negocios por teléfono y escribiendo un diario detallado sobre mi estado de ánimo y físico. Si quisieran entrar en un duelo de ingenio, yo tendría pruebas irrefutables de mi lucidez. El miércoles siguiente, Isabela apareció con una propuesta que sonaba inocente. «Abuelo, ¿te gustaría que te ayude con tus medicinas? He visto que a veces te pierdes con las dosis». Por supuesto, jamás me había confundido, solo tomaba 2 medicinas sencillas para la presión y las había usado de la misma forma por años, sin ningún problema. Pero ella estaba buscando otra manera de probar mi supuesta incapacidad. «Eso sería de gran ayuda, mi niña», le dije, actuando como si estuviera agradecido mientras activaba la grabadora en mi bolsillo sin que se diera cuenta. Durante la hora siguiente, la vi acomodar mis medicamentos de forma intencional y desordenada, cambiando etiquetas y mezclando frascos. Todo mientras me hablaba con una preocupación finida sobre mi supuesta dificultad para recordar las indicaciones médicas. «Parece que has estado tomando estas pastillas en momentos irregulares», mintió con descaro, a pesar de que yo seguía un horario estricto desde hacía meses. «Deberíamos pensar en que una enfermera venga a verte a diario para que te asegures de tomarlas bien». Una enfermera, otra posible persona que atestiguara en sus archivos de mi supuesta ineptitud. Cada sugerencia que parecía bondadosa era, en verdad, otro paso para que me encerraran legal y básicamente. Esa noche, mientras escribía las grabaciones del día, recordé claramente lo que había aprendido en la recesión de 1991, cuando mis rivales intentaron quedarse con mis mejores contratos usando malas jugadas. Sobreviví y me hice más fuerte en ese ambiente hostil, desarrollando una paciencia estratégica que mis oponentes siempre subestimaron. Los dejaba que me mostraran todo su plan antes de hacer algo. Les permitía sentirse seguros, confiados e incluso exitosos, mientras yo acumulaba pruebas que los aplastarían en el momento ideal. El viernes, en otra llamada que escuché, Ricardo discutía los últimos detalles con su abogado. «Una vez que tengamos la declaración de incapacidad, ¿cuánto tardaremos en pasar los bienes principales? Con los documentos médicos que han entregado, deberíamos poder completar los traspasos en 72 horas», contestó el abogado. «Después de eso, él legalmente no podrá hacer nada, incluso si recuperará su capacidad mental. 72 horas. Habían calculado con exactitud cuánto tiempo necesitarían para robarse todo lo que había construido en mi vida. La precisión de su plan era casi de admirar, excepto por un gran error. Habían subestimado por completo el potencial de su víctima. Mientras ellos planeaban cómo despojarme de todo en 72 horas, yo había estado planeando su caída durante semanas.
Tenía pruebas de engaños médicos, complot, robo de fondos y abuso contra una persona mayor. Tenía grabaciones, papeles, testigos y datos de traspaso de bienes que los dejarían completamente desprotegidos. Pero lo más importante, tenía la paciencia para esperar el momento perfecto para mostrarlo todo. Y ese momento sería tan notorio, tan humillante, tan destructivo, que nunca volverían a ser los mismos. La boda de Isabela se acercaba y con ella la ocasión perfecta para darles la lección más dura de sus vidas. Sonreí en la oscuridad de mi despacho, rodeado de fotos de mi familia que ahora me parecían evidencia de mi antigua inocencia. Muy pronto, esas mismas personas entenderían por qué nunca se debe menospreciar a alguien que construyó un imperio desde cero. Los papeles del asilo llegaron por correo certificado un martes de abril con mal clima, dirigidos a Ricardo, pero por equivocación llegaron a mi buzón. El destino, al parecer, tenía un sentido del humor retorcido. Mientras sostenía el sobre, grande en mis manos, que no temblaban por la edad, sino por una rabia contenida, recordé claramente el día en que tuve por primera vez el diploma de mi hijo. Era 1998 y Ricardo había terminado sus estudios en gestión de negocios con muy buenas calificaciones. Yo había trabajado turnos extra por 5 años para pagar esa universidad privada tan cara. Incluso vendí mi motocicleta clásica que había arreglado como pasatiempo personal. Carmen lloró de orgullo en la ceremonia susurrando: «Nuestro niño tendrá chances que nosotros nunca tuvimos». Había gastado $10,000 en su educación, no solo en la escuela, sino en vivienda, auto, gastos diarios y hasta un viaje a Europa para estudiar, que creí que era esencial para su formación internacional. Cada cheque que firmaba me daba la satisfacción de estar construyendo el futuro de mi sucesor. Ahora, 26 años después, esa educación tan cara se había convertido en las herramientas avanzadas que usaban para planear cómo destruirme. Los documentos de la casa de retiro, Jardines del Atardecer, eran detallados, profesionales y devastadoramente claros. Ricardo había pedido informes sobre cuidados especializados para demencia y planos de seguridad para pacientes que intentaban huir. ¿Intentos de huir? Como si yo fuera un criminal que tuviera que ser encerrado en jaulas de oro. El costo mensual era de $8,500, que se pagarían con mis propios recursos bajo el control de mi familia. Por supuesto, él se había asegurado de que yo pagaría por mi propia prisión. La eficacia de su maldad era casi una obra de arte. Durante esos años de sacrificio como padre, le había enseñado a Ricardo valores que creía fundamentales: sinceridad, lealtad a la familia y respeto por los mayores. Los domingos por la mañana, después de ir a la iglesia, caminábamos por el parque mientras le explicaba ideas de negocios, principios éticos y responsabilidad social. «Hijo, el dinero viene y va», le había dicho en una de esas caminatas cuando tenía 15 años. «Pero la reputación y ser una persona de bien es lo único que de verdad te define como un hombre». Sus ojos brillaban con lo que yo pensaba que era admiración y respeto. Ahora me doy cuenta de que probablemente estaba calculando cuándo podría robarme ese dinero que viene y va, sin importarle la integridad que yo consideraba tan importante. El siguiente viernes, en otra de nuestras comidas familiares a la semana, Ricardo mencionó como si nada su inquietud por mi salud. Su actuación había mejorado mucho con la práctica. «Papá, María y yo hemos estado hablando de tu bienestar aquí en la casa», empezó, usando el nombre de su esposa para hacer que su mentira pareciera un acuerdo familiar. «Esta casa es muy grande para una persona sola. Las escaleras podrían ser un peligro si te da un ataque de confusión». «Un ataque de confusión»,
Habían inventado todo un lenguaje sutil para describir la demencia que supuestamente yo tenía. Además, siguió Isabela apoyando a la perfección la historia de su padre, encontramos unas opciones de viviendas para personas mayores que son realmente bonitas, lugares donde tendrías compañía y atención médica especial. Viviendas para personas mayores, otro modo de decir, de forma elegante, cárcel para viejos. Podrías seguir siendo independiente, mintió Ricardo de manera descarada, pero con la tranquilidad de que sabías que había profesionales las 24 horas. Les seguía el juego con una actuación digna de premios. Bueno, supongo que podría considerar visitar algunos lugares solo para ver qué opciones hay. Sus caras se iluminaron con una satisfacción que apenas pudieron esconder. Habían pensado que mi cooperación era una señal de que me estaba rindiendo. En realidad, solo les estaba dando la soga para que se ahorcaran ellos mismos en público. Esa noche, mientras revisaba las grabaciones, encontré algo que me llenó de una firmeza fría. En una conversación telefónica después de la cena, Ricardo había celebrado con alguien lo que consideraba un avance importante. «El viejo ya está cediendo», había dicho con una alegría que me revolvió el estómago. «Creo que por fin está aceptando que necesita ayuda especializada. Deberíamos poder mudarlo en unas 3 semanas. 3 semanas. Habían puesto una fecha límite para que me encarcelaran. La exactitud de su plan demostró meses de cuidadosa planeación, no impulsos pasajeros de una preocupación familiar verdadera. En los días siguientes, fingí que considero de verdad sus sugerencias, incluso pidiendo folletos de varias casas de retiro que ellos habían elegido de antemano. Cada folleto que miraba frente a ellos, cada pregunta que hacía sobre los servicios de atención, cada muestra de interés falso, los llenaba de una confianza que sería su perdición. Pero mientras ellos celebraban en secreto mi supuesta entrega, yo estaba terminando los últimos y más devastadores detalles de mi contraataque. Había contratado a un grupo de abogados distintos, uno que se enfocaba en casos de abuso contra ancianos y fraudes familiares, sin que ellos sospecharan nada. También había comenzado a registrar a fondo mi capacidad mental y física con exámenes con especialistas que ellos no conocían. Tenía informes neurológicos, psiquiátricos y cognitivos que probaban, sin lugar a dudas, que estaba totalmente sano, todos con fecha y aprobados por un notario. El siguiente martes, Isabela llegó con contratos de poder legal limitado que supuestamente me ayudarían con temas de administración sencillos, mientras yo conservaba mi autonomía principal. Por supuesto, los papeles estaban escritos para que le dieran un control casi total de mis finanzas una vez que los firmara. «Es solo para cosas pequeñas, abuelo», mintió con esa sonrisa dulce que alguna vez me había enternecido. «Pagar cuentas, hacer depósitos, cosas de todos los días para que no tengas que preocuparte». Revisé los documentos con cuidado, considerando una seria consideración, mientras en secreto grababa cada palabra de su explicación fraudulenta. Después de 20 minutos de actuación dije: «Déjame pensarlo durante el fin de semana, mi niña». Su frustración momentánea fue gratificante de ver, aunque la ocultase enseguida con otra sonrisa artificial. Esa noche, solo en mi estudio, sonreí con una satisfacción feroz mientras ponía en orden las últimas piezas de mi perfecta venganza. Tenía evidencia de fraude médico, complot criminal, robo de fondos y abuso de una persona mayor. Tenía grabaciones, papeles, declaraciones de testigos y exámenes médicos que destruirían por completo su castillo de mentiras. Pero lo más importante, tenía la fecha ideal para mostrarlo todo. La boda de Isabela estaba programada para dentro de 2 semanas y sería el escenario perfecto para la humillación más pública y destructiva de sus vidas.
habían cometido un error fatal al subestimar a su víctima. Muy pronto descubrirían el verdadero precio de traicionar a alguien que había sobrevivido y triunfado en un mundo cruel durante 50 años. Al amanecer del miércoles, encontré los papeles más comprometedores hasta ese momento. Eran transferencias de bienes ya redactadas, que solo esperaban mi firma o una orden judicial de incapacidad. Estaban escondidos en el maletín de Ricardo, que había dejado por error en mi casa después de nuestra última reunión familiar. Mi detective privado había tomado fotos de cada página antes de devolverlo a su lugar sin llamar la atención. Mientras revisaba documentos esos bajo la luz de mi lámpara, mi mente volvió de inmediato a 1992, el año en que mi empresa había despegado por fin. Acababa de conseguir el contrato más grande de mi vida, la creación de estructuras de metal para un centro comercial de 20 pisos. La recompensa de un trabajo duro. Aquel proyecto de $2,3 millones era una apuesta a todo o nada. Para cumplir, tuve que agrandar mi negocio, contratar a 40 personas más y arriesgar todo lo que había construido. Carmen estaba encinta de nuevo, nuestro segundo intento después de la terrible pérdida de 1984. Los médicos le aconsejaron descanso absoluto y cuidados especiales que costaban $3,000 extras cada mes. Yo veía ese contrato como la oportunidad de asegurar no solo nuestro futuro, sino el de nuestros hijos por generaciones. Por 8 meses seguidos, trabajé 120 horas por semana, durmiendo solo 4 horas por noche en un colchón que puse en la oficina del taller. Comía sándwiches que Carmen me preparaba y que yo tragaba rápido entre soldadura y soldadura. Perdí 18 kilos, pero gané algo invaluable: la reputación que me convirtió en el fabricante de estructuras metálicas más respetado de la región. Con lo que gané en ese proyecto, compré la casa donde ahora vivo, la misma que, según los papeles que me robaron, Ricardo pensaba vender por $950,000 en 6 meses. La ironía me dolía. Yo había construido esa casa con la idea de que fuera un hogar para varias generaciones, donde mis descendientes pudieran crecer juntos. Yo mismo diseñé cada cuarto, el amplio despacho para que Ricardo manejara los aspectos administrativos del negocio familiar, el cuarto principal en la planta baja para cuando Carmen y yo fuimos mayores, incluso una suite separada para cuando Isabela decidiera mudarse con nosotros después de la universidad. Esta casa será el corazón de nuestra familia, le dije a Carmen mientras sembrábamos el roble en el jardín de enfrente. Nuestros nietos jugarán bajo este árbol y sus hijos también. Ahora ese mismo árbol, ya crecido y majestuoso, sería testigo de la subasta pública de la propiedad que construyó con tanto amor. Los documentos detallaban hasta los agentes inmobiliarios que ya habían contactado, las estimaciones de valor que habían obtenido y los posibles compradores que ya tenían en la mira. La trampa el jueves siguiente, durante nuestra reunión semanal de negocios, Ricardo mostró lo que llamó propuestas de modernización administrativa para la compañía. Su presentación con diapositivas era muy profesional, convincente, parecía lógica, pero estaba completamente diseñada para tomar el control total. Papá, creo que deberíamos unificar todas las cuentas bancarias en un solo sistema de gestión, propuso con la seguridad de alguien que piensa que su víctima no puede defenderse. Esto facilitaría mucho los informes de impuestos y la planificación financiera. Por supuesto, esa unificación le daría acceso sin límites a fondos que ahora requerirían mi autorización personal para cualquier movimiento grande. También deberíamos pensar en transferir la propiedad de algunos bienes importantes a una estructura corporativa más moderna.
continuó, mostrando gráficos que hacían que su idea pareciera la única opción. Cada sugerencia sonaba sensata en apariencia, pero yo reconocía la táctica. Estaba preparando el camino legal para robarlo todo sin tener que declararme incapaz. Si lograba que yo firmara esos cambios de forma voluntaria, ni siquiera necesitaría los informes médicos falsos. «Son ideas interesantes, hijo», le respondió, con la sonrisa amable que él esperaba. «Déjame analizar los detalles el fin de semana». Su satisfacción era evidente. Creía que por fin había encontrado la forma de conseguir el control sin el riesgo de un proceso legal complicado. En realidad, solo me había dado más pruebas de su mala intención y manipulación, algo que sería decisivo en los juicios que él no se imaginaba que ya se acercaban. Esa noche, mientras revisaba las grabaciones de nuestra reunión, descubrí algo que me llenó de una ira helada. En una conversación telefónica posterior con su esposa, Ricardo había festejado lo que consideraba una victoria estratégica. «El viejo está cayendo en la trampa a la perfección», había dicho con una alegría que me revolvió el estómago. «Si firma estos documentos, no tendremos que pasar por el proceso de incapacidad. Podemos tomar el control de inmediato y él nunca se dará cuenta de lo que pasó hasta que sea demasiado tarde». «¿Y si sospechas algo?», le preguntó su esposa. «No lo hará», contestó Ricardo con una soberbia que sentenció su destino. «Lleva meses mostrando señales de confusión y para cuando se dé cuenta de lo que firmó, ya tendremos todo en nuestro poder y él ya estará internado». Internado. Habían pasado de ver la casa de reposo como una posibilidad a considerarla una certeza inminente. Mi encierro ya no era parte de su plan, era su meta principal. La jugada final el viernes, Isabela llegó con lo que describió como papeles de emergencia médica, que toda persona responsable debería tener listos. Eran formularios de consentimiento para tratamientos, autorización para decisiones de fin de vida y permisos de hospital que le darían control absoluto sobre mi cuidado médico. «Es solo por si acaso, abuelo», mintió con esa dulzura peligrosa que había perfeccionado. «Si alguna vez tuvieras una emergencia médica y no pudieras decir lo que quieres, queremos asegurarnos de respetar lo que tú desearías». Revisado con mucho cuidado cada documento, notando que estaban redactados de forma que permitieran casi cualquier decisión médica, incluyendo sedación prolongada, aislamiento y tratamientos psiquiátricos en contra de mi voluntad. Con estos papeles firmados, podrían mantenerme drogado y callado para siempre. «Son muy completos», comenta, simulando admiración por su supuesta previsión. «Déjame hablarlo con mi médico personal antes de firmar algo tan importante». Su frustración del momento fue deliciosa, aunque la ocultó enseñada con una sonrisa de comprensión. «Claro, abuelo, tómate el tiempo que necesitas», pero por dentro yo sabía que su paciencia se estaba acabando. Los preparativos para la boda avanzaban y con ellos su calendario para acabar conmigo. Habían gastado demasiado tiempo, dinero y energía en su plan para permitir que se alargara por siempre. Esa noche, a solas en mi despacho, sonreí con una satisfacción feroz mientras ponía en orden las últimas pruebas de su traición. Tenía documentos que probaban fraude médico, complot, intento de robo, robo de fondos y planeación de secuestro legal. Tenían grabaciones de audio que arruinarían su reputación para siempre. Tenía declaraciones de testigos que confirmarían cada parte de mi contraofensiva, pero lo más importante de todo, tenía el factor sorpresa absoluto. Mientras ellos contaban los días para mi supuesta rendición, yo contaba las horas para su aniquilación total. La boda de Isabela sería el escenario perfecto para la revelación más humillante y destructiva de sus vidas.
Habían elegido festejar su unión en el mismo lugar donde celebrarían su propia destrucción. El domingo por la mañana, mientras simulaba leer el periódico en mi silla favorita, vi a Isabela cambiar de lugar algunos muebles en mi sala con el pretexto de hacer el espacio más seguro para ti, abuelo. En realidad, estaba acomodando objetos de forma estratégica para crear lo que parecían riesgos de tropiezo que luego podría usar como prueba de mis supuestas dificultades para caminar. La ironía me rompía el alma. Recordé con total claridad cuando esa misma niña, a los 7 años, llegó a mi casa llorando porque unos compañeros de clase se habían burlado de sus zapatos viejos. Carmen había muerto apenas un año antes y yo estaba luchando a la vez contra una depresión terrible y la responsabilidad de criar solo a una nieta que había perdido a su mamá. «No te preocupes, princesa», le había susurrado esa noche mientras la abrazaba. «Mañana iremos a comprar los zapatos más hermosos de toda la ciudad». Gasté $300 en zapatos escolares para una niña de 7 años, una cantidad que representaba casi una semana de trabajo en esos tiempos más duros. Pero su sonrisa brillante cuando se los puso valió cada centavo. La cargué en mis hombros por toda la tienda, prometiéndole que nunca más volvería a sentirse menos que cualquier otro niño. «Eres mi tesoro más preciado», le había dicho esa noche al acostarla. «Haría cualquier cosa por verte feliz». Ahora, 30 años después, esa misma niña estaba usando esos recuerdos de amor incondicional como armas para acabar con mi libertad. Cada gesto de preocupación era en realidad una maniobra planeada para su estrategia de recolección de pruebas. «Abuelo, he visto que deja las luces prendidas con frecuencia», comentó mientras ponía una lámpara de mesa en una posición inestable. «Ayer encontré 3 habitaciones iluminadas sin que estuvieras en ninguna de ellas». Por supuesto, era otra mentira. Yo había desarrollado hábitos cuidadosos de ahorro de energía durante décadas de construir un negocio desde cero. Jamás desperdiciaba la electricidad, pero ella estaba creando otra nota en su archivo de comportamientos preocupantes del abuelo. También continuó con esa voz dulcemente venenosa que había perfeccionado. «Creo que deberíamos instalar unas cámaras de seguridad en los lugares principales de la casa. No para vigilarte», mintió con descaro, «sino para tu protección en caso de emergencias». «¿Cámaras de seguridad?» Quería observar cada uno de mis movimientos las 24 horas del día, supuestamente para grabar situaciones que podrían usar como prueba legal. La sofisticación de su plan era casi admirable en su maldad pura. En las siguientes horas, la vi llevar a cabo lo que solo puedo describir como un sabotaje doméstico en toda regla. Aflojó un poco la pata de mi mesa favorita para que se moviera al usarla. Acomodó los libros de mi biblioteca para que pareciera que yo los había desordenado. Incluso cambió con sutileza la configuración de mi televisor para que pareciera que yo estaba confundido con la tecnología. Cada acción destructiva la realizaba con la precisión de un profesional mientras mantenía una conversación que parecía cariñosa sobre planos familiares y su próxima boda. La contradicción era psicológicamente devastadora. Destruirme mientras me juraba amor y preocupación. El martes siguiente, Ricardo llegó con lo que describió como un especialista en seguridad para el hogar. Un hombre corpulento llamado Miguel, que supuestamente evaluaría los posibles peligros en mi casa. Por supuesto, era en realidad otro actor en su farsa de manipulación. «Señor Eduardo», dijo Miguel con una seriedad profesional muy bien pensada, encontró varios puntos en su casa que podrían ser un riesgo para alguien en su situación especial. Mi situación especial. Hasta este desconocido había sido preparado para hablar de mi supuesta condición mental deteriorada. Durante las 2 horas siguientes,
Miguel escribió minuciosamente cada detalle de mi casa que podría ser visto como peligroso para una persona con demencia. Las escaleras que había subido sin problemas por 15 años, las alfombras que nunca me habían hecho tropezar. Incluso mi propia biblioteca fue clasificada como un riesgo de objetos pesados cayendo. Recomiendo firmemente instalar barras de seguridad, tapetes antiderrapantes y vigilancia constante, dijo para su informe oficial. Esta casa no es adecuada para que una persona con un deterioro cognitivo progresivo viva sola. Era justo lo que Ricardo había pedido. Un informe profesional que justificara legalmente que me sacaran de mi propia casa. Otro documento para su arsenal de mentiras. El engaño de las pruebas esa noche. Mientras revisaba las grabaciones secretas, encontré la conversación más reveladora hasta el momento. Después de que Miguel se fue, Ricardo llamó a su abogado de inmediato para informarle de los hallazgos preocupantes. Tenemos pruebas profesionales de que la casa es un peligro inaceptable, había dicho con una satisfacción que me heló la sangre. Miguel lo documentó todo a la perfección. Ahora podemos decir legalmente que dejarlo vivir solo es negligencia familiar. Perfecto, había respondido el abogado. Con los informes médicos, las evaluaciones de seguridad y los testimonios de la familia, nuestro caso de incapacidad será prácticamente innegable. Innegable. Habían construido una red legal tan sofisticada que creyeron haber eliminado cualquier opción para que yo defendiera mi libertad o mis bienes. Su soberbia sería su perdición total. El miércoles, Isabela llegó con lo que describió como maneras de mantener contacto frecuente. Era un sistema de monitoreo médico que supuestamente me permitiría seguir siendo independiente mientras les daba tranquilidad a ellos. Era una pulsera con GPS y sensores que mandarían mi ubicación y mis signos vitales todo el tiempo. Es la tecnología más avanzada, mintió con un entusiasmo falso. Si alguna vez tienes problemas de salud o te pierdes, el sistema alertará de inmediato a los servicios de emergencia y a la familia. Un aparato para rastrearme. Quería vigilar cada uno de mis movimientos como si fuera un delincuente en arresto domiciliario. La humillación que habían planeado para mi vejez era completa y sin compasión. En los días siguientes, fingí considerar todas sus sugerencias de seguridad mientras documentaba en secreto cada detalle de su plan de vigilancia. Tenía grabaciones de audio que mostraban la coordinación intencional entre Ricardo, Isabela y sus ayudantes. Tenía fotos del sabotaje doméstico que Isabela había hecho. Tenía copias de todos los informes falsos que habían pedido. Pero lo más doloroso, tenía la prueba de que habían convertido el amor verdadero que sentían por mí en una herramienta para destruirme. Habían usado décadas de confianza familiar para llevar a cabo el robo más cómodo y cruel que se pueda imaginar. La traición final el viernes por la noche, solo en mi despacho. Miré las fotos de la familia que cubrían las paredes. Isabela de bebé en mis brazos. Ricardo aprendiendo a andar en bicicleta mientras yo corría a su lado. Navidades llenas de regalos que yo había pagado con trabajo extra. Graduaciones que había festejado con un orgullo sincero. Cada imagen representaba años de amor incondicional que ellos habían decidido usar para su beneficio. Pero también representaban algo más fuerte, la razón para llevar a cabo una venganza que se contaría por generaciones. La boda se acercaba y con ella el momento perfecto para revelar la verdad más devastadora que esta familia jamás había enfrentado. El lunes por la mañana recibí una llamada que me heló la sangre. Era del banco informándome de un problema con mi cuenta de ahorros.
la misma donde tenía el dinero para el regalo de bodas de Isabela. Alguien había intentado transferir $50,000 usando una autorización con mi firma falsificada. Mientras iba al banco para investigar, mi mente viajó inevitablemente a 2015, cuando Isabela llegó a mi oficina con lágrimas de verdad. Tenía 22 años y acababa de ser aceptada en el programa de maestría en marketing internacional de la Universidad de Barcelona, un sueño que había buscado por años. Abuelo, es la oportunidad de mi vida, sollozó en mis brazos. Pero cuesta 85,000 entre la escuela, la vivienda y el gasto diario. Papá dice que es demasiado dinero para algo que no es necesario. Recordé claramente cómo mi corazón se partió al verla tan desilusionada. Carmen había soñado toda su vida con ir a España, pero nunca pudimos pagarlo mientras construíamos el negocio. Ver a Isabela con la oportunidad de vivir ese sueño fue como darle a mi difunta esposa un regalo después de su muerte. Princesa, le dije mientras secaba sus lágrimas con mi pañuelo, tu educación nunca será innecesaria. Mañana mismo te transferimos el dinero completo. Había vendido parte de mis inversiones para esos pagar 2 años en Barcelona. Cada mes le mandaba 500 las extras para que viviera cómoda, viajara por Europa y se concentrara en sus estudios sin preocupaciones de dinero. Sus cartas desde España fueron mi alegría durante esos años. Fotos de museos, restaurantes, viajes a Francia e Italia que yo había pagado sin preguntar. Gracias por hacer mi sueño posible, abuelo, escribía a menudo. Te prometo que usaré esta educación para que te sientas orgulloso de mí toda la vida. Ahora, 10 años después, esa costosa educación se había vuelto una herramienta avanzada que usaba para planear mi ruina financiera. El conocimiento de marketing que yo había pagado se había convertido en estrategias de manipulación psicológica dirigidas contra mí. La estafa de la boda en el banco. El gerente me mostró los papeles del intento de transferencia fraudulenta. La firma falsa era sorprendentemente parecida a la mía. Alguien había practicado mucho para copiarla, pero había pequeños errores técnicos que delataban el engaño a los ojos de un experto. ¿Tienes alguna idea de quién pudo haber intentado esto?, preguntó el gerente con una verdadera preocupación. Estoy investigando varias posibilidades, le respondí, manteniendo la calma mientras le tomaba fotos a todos los documentos en secreto. ¿Podría darme copias de todos los papeles relacionados? De camino a casa, llamé discretamente a mi investigador privado para contarle sobre este nuevo hecho. La falsificación de documentos bancarios era un delito grave que agregaría más años de cárcel a los cargos que ya estaba acumulando contra ellos. Esa tarde, Isabela llegó a nuestra reunión semanal de planificación de la boda. Encuentros que ella había insistido en tener para que el abuelo participara en todos los detalles. Por supuesto, ahora sabía que esas reuniones eran en realidad oportunidades para documentar mi supuesto deterioro mental a través de conversaciones confusas que ella provocaba a propósito. Bueno, ¿recordaste traer el cheque para el servicio de comida?, preguntó con esa sonrisa brillante que una vez había iluminado mis días más oscuros. Por supuesto, nunca habíamos hablado de ningún cheque. Ella estaba creando otra situación en la que mi olvido podría ser anotado para sus expedientes legales, pero esta vez decidió ver qué tan lejos llegaría con sus mentiras. Claro, mi niña, respondió fingiendo recordar de repente. ¿Era de 15,000 o de 25,000? Mi memoria ya no es lo que era. Sus ojos se llenaron de una codicia que me dio asco. Eran $25,000, abuelo, para el menú especial que escogimos la semana pasada. Había subido la cantidad al instante en $10,000 cuando pensó que yo estaba confundido con los números. Su ambición había superado su astucia. Claro, tienes razón. Mentí mientras encendía la grabadora en mi bolsillo sin que se diera cuenta.
Déjame preparar el cheque ahora mismo. Durante los siguientes 30 minutos la vi inventar una historia elaborada sobre gastos de boda totalmente falsa. Flores extras, música en vivo que supuestamente yo había aprobado, incluso una luna de miel larga que, según ella, yo había prometido financiar como un regalo especial. Cuando terminó su actuación, había inventado $43,000 en gastos que esperaba que yo pagara, calculando en conversaciones que nunca habíamos tenido. La sofisticación de su estafa era casi un arte por su descaro. Isabela, le dije con la voz más suave que pude. ¿Estás totalmente seguro de que hablamos de todos estos detalles? Mi memoria de verdad me preocupa últimamente. Absolutamente, abuelo, mintió sin dudarlo. De hecho, tengo notas de nuestras conversaciones si necesitas refrescar tu memoria. ¿Notas? Había fabricado papeles de conversaciones imaginarias para respaldar sus reclamos financieros fraudulentos. El nivel de planeación era escalofriante. Lash, paciencia estratégica esa noche, mientras pasaba a texto las grabaciones del día, encontré algo que me llenó de una ira helada. En una llamada posterior, Isabela había festejado con alguien lo que consideraba un gran éxito. El viejo ya está firmando cheques sin preguntar, había dicho con una alegría que me revolvió el estómago. Su confusión con los números está empeorando muy rápido. Podríamos sacar todo su dinero antes de lo planeado. ¿Cuánto crees que puedes extraer antes de la boda?, preguntó la voz al otro lado de la línea. Si sigo aumentando las cantidades, poco a poco, probablemente $200,000 en las próximas 3 semanas, había respondido Isabela con la frialdad de un contador. Para cuando se dé cuenta, ya tendremos todo el control legal y él ya estará internado. $200,000. Mi propia nieta había calculado con exactitud cuánto dinero podía robarme antes de llevar a cabo la última parte de mi encierro. La exactitud de su maldad era completamente escalofriante. El miércoles siguiente llegó con lo que describió como papeles de emergencia familiar que toda persona responsable debería firmar antes de eventos importantes como bodas. Eran formularios que la ponían como la principal beneficiaria de mi seguro de vida. Le daban poder total sobre mis cuentas de banco en caso de incapacidad temporal y autorización para tomar decisiones médicas vitales. Es solo por si acaso, abuelo, mintió con esa dulzura peligrosa que había perfeccionado. Si algo te pasa durante la fiesta, queremos asegurarnos de que todo esté en orden de acuerdo a tus deseos. Revisado con cuidado cada papel, notando que estaban redactados para pasar casi todos mis bienes a su control inmediato una vez firmados. Con esos documentos podría vaciar mis cuentas, vender mis propiedades y tomar control de mi empresa sin necesidad de procesos legales complicados. Son muy completos, comenté, simulando admiración por su planificación organizada. Déjame revisarlos con mi abogado antes de firmar algo tan importante. Su frustración se notó por un momento antes de que la ocultara con una sonrisa de comprensión. Claro, abuelo, pero recuerda que la boda es en 10 días. Necesitamos tener todo listo antes de la ceremonia. 10 días. Había puesto una fecha límite para que yo firmara los papeles que me dejarían sin nada. La falsa urgencia mostró que su plan de destrucción se estaba acelerando de forma peligrosa. Esa noche, en la soledad de mi despacho, miré una foto de Isabela a los 15 años, el día que había ganado su primer concurso de oratoria. Yo había estado en primera fila, aplaudiendo con orgullo mientras ella recibía su premio. Le dedico este premio a mi abuelo, había dicho desde el podio. Él me enseñó que las palabras tienen el poder de cambiar el mundo. 15 años después, empleaba el mismo poder de las palabras para construir la trampa legal que me atraparía por siempre. No obstante, había pasado por alto algo vital. Fui yo
quien le había enseñado esa capacidad y conoció a fondo sus fortalezas y puntos débiles. La ceremonia de matrimonio se acercaba velozmente y con ella el momento preciso para demostrar quién había dominado en verdad el arte de utilizar las frases para influir en el mundo. El jueves por la mañana, mientras revisaba los últimos movimientos bancarios extraños, tuve una revelación que alteraría por completo mi táctica de contraataque. Mi contador personal, ese mismo que había estado dando información confidencial a Ricardo, había cometido un error fatal. Por equivocación, había enviado a mi dirección un informe destinado a mi hijo, el cual explicaba detalladamente el plan total para liquidar sistemáticamente todos mis bienes. Al leer ese documento de 20 páginas, mi mente se transportó irremediablemente a 1995, el año que había marcado la consolidación definitiva de mi imperio de negocios. Acababa de firmar un contrato exclusivo con la constructora más grande del país, asegurando trabajo continuo durante los próximos 10 años. Era el momento que había esperado desde que soldé mi primera viga de metal en ese pequeño garaje. Recordaba nítidamente la charla que tuve con Carmen esa noche, mientras festejábamos con una botella de vino barato en nuestra sencilla cocina. Eduardo me había dicho con lágrimas de felicidad en los ojos: por fin podremos darles a Ricardo y a nuestros futuros nietos todo lo que nunca tuvimos. Había trabajado durante 15 años seguidos sin tomar vacaciones, reinvirtiendo cada centavo de ganancia en equipos más avanzados, contratando a los mejores ingenieros disponibles, expandiendo las instalaciones hasta convertir mi pequeño taller en una operación industrial de primera clase. Todo porque quería construir un legado que perdurara por generaciones. Esta empresa será el regalo más grande que podamos dejarles, le había prometido a Carmen mientras diseñábamos los planos para la nueva planta de producción. Nuestros descendientes nunca tendrán que batallar como nosotros lo hicimos. Ahora, 30 años después, ese mismo legado se había vuelto el botón que mis descendientes planeaban repartirse mientras yo aún vivía. El informe del contador detallaba minuciosamente cómo liquidar la empresa por partes, vender la maquinaria especializada, transferir los contratos a la competencia, despedir a los trabajadores que había considerado como parte de mi familia por décadas. Lo más doloroso era descubrir que ya habían identificado posibles compradores para cada división de la empresa. Ricardo había estado manteniendo conversaciones secretas con 3 compañías rivales, vendiendo efectivamente los diferentes aspectos de mi vida laboral al mejor postor. La división de estructuras residenciales puede venderse a Construcciones Herrera por 340,000, leía en el informe. La maquinaria industrial tiene un valor de liquidación estimado de $10,000. Los contratos actuales pueden transferirse mediante acuerdos de no competencia por aproximadamente 50,000 adicionales. Habían reducido 40 años de mi vida a líneas numéricas en una hoja de cálculo. Cada máquina que había adquirido con gran esfuerzo, cada contrato que había negociado con orgullo profesional, cada innovación que había desarrollado mediante años de experimentación, todo se había transformado en mercancías para su rápido enriquecimiento. Esa tarde fingí una llamada confusa a mi banco preguntando sobre transacciones que supuestamente no recordaba haber permitido. Por supuesto, era una actuación pensada para que Ricardo, quien estaba visitándome de forma casual, pudiera escuchar y documentar otro episodio de mi aparente deterioro mental. Señor García, soy Eduardo Mendoza, dije con voz un poco temblorosa. Estoy revisando mi estado de cuenta y veo algunos movimientos que no recuerdo haber autorizado. ¿Podrías explicarme qué significan estos números? Ricardo se acercó de inmediato, simulando preocupación paternal,
mientras grababa secretamente la conversación en su teléfono móvil. «Papá, ¿necesitas ayuda con esos papeles bancarios?» «Sí, hijo», respondió con la fragilidad que él esperaba escuchar. «Estos números son muy complicados para mí. ¿Podrías revisarlos y explicarme qué significan?» Durante la siguiente hora, lo observé ayudándome a entender mis propias finanzas, creando deliberadamente más confusión mientras documentaba cada instante de mi supuesta incompetencia. Su actuación de hijo preocupado era digna de un Oscar. Salvo por los destellos, esconde ocasiones de satisfacción que no podía por completo. «Papá, creo que deberías pensar seriamente en dejarme manejar estos asuntos financieros por ti», sugiriéndote con la dulzura de quien ofrece un favor auténtico. «Es demasiado estrés para alguien en tu situación, mi situación». Incluso él había adoptado ese eufemismo tan molesto para referirse a mi supuesta demencia. Esa noche, mientras transcribía las grabaciones del día, descubrí la conversación más comprometedora hasta ese momento. Ricardo había llamado inmediatamente a su abogado después de nuestra sesión de ayuda financiera para reportar lo que consideraba prueba definitiva de mi incapacidad. Grabé todo perfectamente. Había dicho con una emoción que me provocó náuseas. No pudo comprender conceptos bancarios básicos que ha manejado durante décadas. Incluso se confundió sobre el saldo de su cuenta principal. Es exactamente lo que necesitábamos para el proceso de incapacidad. «Excelente», había respondido el abogado. «Con esta prueba adicional podemos proceder con la solicitud judicial la próxima semana. Una vez que tengamos la orden de incapacidad, tendrán 72 horas para completar todas las transferencias de bienes». 72 horas. El cronograma para robarme la vida entera se había acelerado a menos de 3 días una vez que obtuvieran la declaración legal que buscaban. El viernes, Isabela llegó con lo que describió como la sorpresa más especial para el abuelo más maravilloso del mundo. Era un álbum de fotografías que había preparado como obsequio de agradecimiento por todo lo que había hecho por ella a lo largo de su vida. Mientras hojeaba esas páginas cuidadosamente organizadas, cada imagen era una puñalada emocional dirigida directamente a mi corazón paterno. Isabela, la bebé en mis brazos el día que nació. Isabela, de 5 años, montando la bicicleta rosa que le había regalado para su cumpleaños. Isabela graduándose de la secundaria con la beca de excelencia académica que había financiado mediante clases privadas. Cada fotografía representa un momento en que me demuestra amor incondicional, abuelo, dijo con lágrimas que parecían completamente genuinas. Quiero que sepas cuánto significa para mí todo lo que has sacrificado por nuestra familia. Sus palabras eran impecables, su emoción parecía auténtica, su gratitud sonaba sincera. Si no hubiera sabido la verdad sobre sus aviones, habría estado conmovido hasta las lágrimas por su gesto aparentemente cariñoso. También preparé esto, continuó entregándome un sobre elegante. Es una carta explicando exactamente cómo me ha ayudado a convertirme en la mujer que soy hoy. Abrí la carta con manos deliberadamente temblorosas, simulando la emotividad que ella esperaba. Pero mientras leía sus palabras elocuentes sobre mi amor paternal y mis sacrificios generosos, sabía que cada línea era parte de su estrategia para desamar mis defensas emocionales antes del golpe final. «Querido abuelo», comenzaba la carta, «no existen palabras suficientes para expresar mi gratitud por los incontables sacrificios que ha hecho por mí. Tu amor ha sido la constante más hermosa de mi vida y tu generosidad ha hecho posible cada uno de mis logros. Cada palabra estaba calculada para maximizar mi vulnerabilidad emocional. Estaba burlando décadas de amor auténtico como preparación psicológica para el momento cuando me pediría firmar los documentos que completarían mi destrucción.
Esa noche, en la soledad de mi estudio, observé el álbum de fotografías mientras escuchaba las grabaciones de audio que habían revelado sus planos reales. La yuxtaposición era psicológicamente devastadora. Imágenes de amor paterno auténticas acompañadas por evidencia de traición calculada. Pero en lugar de depresión, sentí una claridad total sobre lo que tenía que hacer. Habían cometido el error estratégico más fatal posible. Habían subestimado por completa la capacidad de venganza de alguien que había construido un imperio mediante la supervivencia en un mundo de negocios brutal. Durante las próximas horas, finalicé los aspectos más devastadores de mi contraofensiva. Había transferido secretamente $400,000 a cuentas en el extranjero completamente inaccesibles para ellos. Había reestructurado la propiedad de mi empresa mediante acuerdos legales que los excluían permanentemente. Había recopilado pruebas de fraude, conspiración y abuso de ancianos que los mandarían a prisión por años. Pero lo más importante, había elegido el momento y lugar perfectos para revelar todo. La boda de Isabela en menos de una semana sería el escenario para la humillación más pública y devastadora que esta familia jamás había presenciado. Sonreí en la oscuridad, rodeado por décadas de fotografías familiares que ahora representaban pruebas de mi ingenio pasado. Muy pronto, esas mismas personas descubrirían el costo real de traicionar a alguien que había sobrevivido y prosperado mediante 5 décadas de competencia despiadada. La guerra estaba a punto de terminar y yo había ganado antes de que ellos ni siquiera se dieran cuenta de que había comenzado. El sábado por la mañana, 5 días antes de la boda, recibiría la llamada que confirmaría definitivamente la fecha de mi supuesta destrucción. Era del doctor Hernández, el médico corrupto que había falsificado mis evaluaciones, informándome sobre una cita de seguimiento urgente programada para el lunes por la mañana, cita que yo jamás había solicitado. Señor Mendoza, necesitamos revisar los resultados de sus exámenes neurológicos recientes, mintió con una profesionalidad practicada. He detectado algunas irregularidades que requieren atención inmediata. Por supuesto, no había habido exámenes neurológicos recientes. Esta era la cita donde oficialmente diagnosticaría mi incapacidad mental severa, proporcionando el documento médico final que Ricardo necesitaba para el proceso judicial del martes. El cronograma de mi aniquilación se había acelerado brutalmente. Mientras colgaba el teléfono, mi mente viajó inevitablemente a 1988, el año que había definido mi filosofía sobre la generosidad familiar. Carmen había sido diagnosticada con artritis reumatoide severa, una condición que requeriría tratamientos experimentales costosos no cubiertos por nuestro seguro médico básico. Recordaba nítidamente la conversación con el especialista en el Hospital San José. Señor Mendoza, este tratamiento podría darle a su esposa décadas adicionales de vida sin dolor, había explicado el doctor, pero cuesta $5,000 anuales durante al menos 5 años. $225,000 era prácticamente todo lo que había ahorrado durante 10 años de trabajo incansable. Pero cuando miré a Carmen sentada en esa silla de ruedas, con los ojos llenos de dolor silencioso, la decisión fue instantánea. Doctor, comenzamos. El tratamiento inmediatamente, había declarado sin dudar. Mi esposa vale más que cualquier cantidad de dinero. Había liquidado mis inversiones personales, hipotecado la casa, incluso vendido mi automóvil y comenzado a caminar al trabajo para pagar esos tratamientos. Durante 5 años seguidos, cada centavo extra se destinaba a las medicinas de Carmen, mientras yo vestía la misma ropa desgastada y comía una sola vez al día para estirar nuestro presupuesto. Pero sí funcionó.
Carmen vivió 15 años más, sin casi sentir dolor. Años en los que pudo ver crecer a Isabela, festejar nuestro aniversario número 30 y acompañarme en la expansión del negocio hasta convertirlo en el gran imperio que ahora tenían pensado arrebatarme. Eduardo me había susurrado en su lecho de muerte en 2003, promete que siempre cuidarás de nuestra familia como me cuidaste a mí. Había cumplido esa promesa con una entrega que ahora reconocía como una obsesión que me hacía daño. Tras la partida de Carmen, Isabela se había vuelto mi motivo de vida. Cada cosa que se le antojaba, cada sueño que compartía, cada oportunidad que se presentaba, yo la ayudaba con el dinero sin pensarlo. Los $5,000 para su maestría en Barcelona fueron solo el comienzo. Había pagado 35,000 extra para que pudiera quedarse 6 meses más después de graduarse, explorando oportunidades de trabajo en Europa. Había financiado su coche de lujo cuando regresó, su departamento en la zona más exclusiva de la ciudad, incluso sus viajes anuales a lugares exóticos que compartía en redes sociales. Durante 20 años había dicho que sí a cada petición de dinero sin importar el costo para mí. Cuando Isabela quería algo, yo encontraba la manera de dárselo, aunque eso significara trabajar más horas o posponer mis propios gastos básicos. Ahora, mientras organizaba los últimos papeles de mi contrato, calculé que había invertido más de $50,000 en la educación, comodidades y caprichos de Isabela durante su vida adulta. $750,000 que había entregado con gusto, impulsado por un cariño de padre que ella había decidido usar para destruirme. El domingo por la tarde, Ricardo llegó para lo que describió como nuestra última charla seria antes de que todo cambie. Su elección de palabras fue extrañamente precisa, aunque no de la manera en que él pensaba. «Papá, he estado reflexionando mucho sobre tu porvenir». Empezó con esa voz supuestamente preocupada que había perfeccionado. «Creo que ha llegado el momento de tomar decisiones difíciles, pero necesarias sobre tu cuidado». Me senté en mi sillón favorito, encontrando la fragilidad que él esperaba ver mientras encendía en secreto 3 grabadoras distintas, colocadas estratégicamente alrededor de la habitación. Esta conversación se guardaría con calidad profesional para los procesos judiciales que él no sabía que se acercaban. Durante los últimos meses, tu confusión ha empeorado de forma notable. Mintió con una sinceridad fingida. Olvidas conversaciones que tuvimos hace días, te confundes con fechas importantes, incluso has tenido problemas manejando conceptos financieros que antes entendías perfectamente. Cada síntoma que describía era una mentira inventada, pero redactada, con la exactitud de alguien que había estudiado con atención los criterios médicos para la demencia senil. Su actuación era tan convincente que por un momento casi dudé de mi propia cordura. El doctor Hernández confirmó nuestras inquietudes durante tu evaluación de la semana pasada. Continuó refiriéndose a una evaluación que jamás había ocurrido. Veis que tu deterioro cognitivo está avanzando más rápidamente de lo esperado. ¿Qué recomienda el doctor?, pregunté con la voz temblorosa de un anciano genuinamente preocupado por su salud mental. «Cuidado especializado de inmediato», respondió Ricardo entregándome un folleto elegante del asilo que había preseleccionado. «Él visitó este lugar personalmente, papá. Es hermoso, profesional y está diseñado especialmente para personas en tu situación. Revise el folleto con cuidado, pretendiendo considerar seriamente la opción de encerrarme por voluntad propia». Las fotografías muestran instalaciones lujosas, hermosos jardines y habitaciones privadas que parecen suites de hotel. Lo que no mostraban eran las puertas con seguro, las ventanas selladas y los protocolos de sedación para pacientes que se alteraban.
¿Cuándo debería mudarme?, preguntó, dejando que mi voz se quebrara un poco. Inmediatamente después de la boda de Isabela, respondió con una rapidez que revelaba cuánto tiempo había estado esperando esta pregunta. No queremos arruinar su día especial con transiciones difíciles. Por supuesto, querían usar la boda como pretexto emocional para mi desaparición. Mientras los invitados celebraban el matrimonio de Isabela, yo sería llevado discretamente a mi prisión permanente. Durante las siguientes 2 horas, Ricardo detalló con cuidado el proceso de transición suave que había planeado. Cómo empacarían mis cosas más importantes mientras yo estaba descansando después de la fiesta. Cómo transferirían mis responsabilidades financieras a su control para evitar problemas. Incluso cómo explicarían mi ausencia a amigos y socios de negocios como una decisión médica necesaria. Cada detalle revelaba meses de planificación meticulosa. Habían anticipado cada posible resistencia de mi parte y desarrollado estrategias para anularla. Su plan era tan completo que habría sido brillante si no hubiera estado dirigido contra su propio padre. Esa noche, después de que Ricardo se fue, pasó 4 horas acomodando las últimas pruebas de mi contraataque. Tenía grabaciones de audio que mostraban confesiones claras de fraude médico, conspiración familiar y planificación de secuestro legal. Tenía fotografías de documentos falsificados, transferencias de banco no autorizadas y contratos de venta de bienes preparados sin que yo lo supiera. Pero lo más doloroso de todo, tenía pruebas definitivas de que habían usado décadas de amor de padre genuino como herramientas para mi destrucción. Cada regalo que había dado, cada sacrificio que había hecho, cada muestra de generosidad sincera, todo había sido organizado y utilizado para construir la historia de mi supuesta debilidad por la edad. El lunes por la mañana, mientras me preparaba para la cita fraudulenta con el doctor Hernández, sonreí con una satisfacción intensa. Durante meses, ellos habían estado jugando ajedrez, creyendo que yo estaba jugando a las damas. Habían calculado cada movimiento de su plan, mientras subestimaban por completo mi capacidad de contraatacar. En menos de 24 horas, durante la boda que Isabela había planeado como celebración de su futuro exitoso, pagado con mi despojo, ejecutaría la revelación más devastadora y humillante que esta familia jamás había presenciado. Habían olvidado que no se construye un imperio de 900.000 siendo inocente o sentimental. Habían confundido mi cariño de padre con debilidad por la edad y estaban a punto de aprender la lección más dura de sus vidas sobre la diferencia entre generosidad y tontería. La guerra terminaría mañana y mi triunfo sería completo. La mañana del lunes amaneció con una ironía cruel. Era el último día en que Ricardo e Isabela creían que tenían el control total sobre mi destino. Mientras me vestía para la cita falsa con el doctor Hernández, cada prenda de ropa que me ponía se sentía como una armadura de guerra. Hoy sería el día en que terminaría mi preparación para la batalla más importante de mi vida. El consultorio del doctor Hernández olía a desinfectante y traición. Durante 20 minutos lo observé haciendo el papel del médico preocupado mientras realizaba exámenes totalmente innecesarios, inventando síntomas que yo no tenía y documentando comportamientos que jamás había mostrado. Señor Mendoza, me temo que sus síntomas han avanzado considerablemente desde nuestra última consulta, mintió mientras garabateaba notas en un expediente que contenía evaluaciones de citas que nunca habían ocurrido. Su desorientación temporal se ha intensificado y he notado señales preocupantes de agitación paranoica. Agitación paranoica.
Habían agregado un diagnóstico psiquiátrico a mi supuesta demencia para justificar el uso de sedantes forzosos. Si intentaba oponerme a mi encierro, la sofisticación médica de su conspiración era verdaderamente asombrosa en su maldad pura. «Doctor», preguntó con la voz temblorosa de un anciano genuinamente asustado, «¿qué significa esto para mi libertad?». Sus ojos brillaron con una satisfacción apenas contenida mientras decía las palabras por las que Ricardo había pagado 75.000 por escuchar. «Me temo que ya no es seguro para usted vivir solo, señor Mendoza. Recomiendo cuidado especializado, inmediato en un ambiente controlado». Firmó los documentos de incapacidad mental con un movimiento dramático, sellando oficialmente mi supuesta incompetencia. Pero mientras lo hacía, yo activé con discreción la grabadora de audio de alta definición que llevaba oculta en mi chaqueta. Cada palabra de su diagnóstico fraudulento quedaría guardada para los fiscales federales que ya habían comenzado a investigar sus prácticas médicas corruptas. Durante el viaje de regreso a casa, llamé a mi investigador privado para confirmar que todos los elementos finales de mi contraataque estaban en su lugar. Las autoridades federales habían sido informadas discretamente sobre el fraude médico. Los medios de comunicación tenían copias de las pruebas más explosivas programadas para ser publicadas inmediatamente después de mi revelación pública. Incluso había contactado a varios de los invitados más importantes de la boda para asegurar que la audiencia fuera lo más extensamente devastadora posible. Esa tarde, Isabela llegó radiante de felicidad por la cercanía de su boda, llevando el vestido de novia para una sesión de fotos familiares íntimas que quería hacer antes de la ceremonia del día siguiente. Su belleza era innegable, su felicidad parecía auténtica, su amor aparente por mí se sentía real, todo lo cual hacía su traición aún más psicológicamente dolorosa. «Abuelo, quería tener algunas fotos especiales contigo antes de la boda», dijo mientras organizaba el equipo fotográfico profesional que había traído. «Estas imágenes representarán el amor que hemos compartido durante toda mi vida». Me senté en mi sillón favorito, encontrando la emoción de padre que ella esperaba mientras documentaba en secreto cada momento de esta sesión fotográfica final. Estas serán las últimas imágenes de nuestra relación antes de que ella descubriera quién era yo en realidad cuando me subestimaron. También continuó con esa dulzura venenosa que había perfeccionado. «Traje los últimos papeles que necesitamos firmar antes de mañana. Solo formalidades legales para asegurar que todo esté perfectamente organizado para mi nueva vida de casada». Los documentos eran los más atrevidos hasta ahora. Transferencia completa de mi empresa a un fideicomiso controlado por ella. Poder total sobre todas mis cuentas de banco. Permiso para vender mi casa inmediatamente después de mi traslado al cuidado especializado e incluso autorizaciones para tomar decisiones médicas sobre tratamientos de final de vida. «Isabela», dije mientras revisaba con cuidado cada página, «estos documentos son muy extensos. ¿Estás seguro de que necesitamos firmar todo esto antes de tu boda?» «Absolutamente, abuelo», respondió sin el menor titubeo en su voz. «Mi abogado matrimonial insiste en que todos los bienes de la familia estén claramente definidos antes de la ceremonia. Es para proteger tanto mis intereses como los tuyos». Proteger mis intereses. Estaba usando términos legales para encubrir el robo más descubierto que había visto en 5 décadas en el brutal mundo de los negocios. Durante las siguientes 2 horas, la observaba poniendo en práctica lo que solo podía describir como manipulación emocional de nivel experto. Cada fotografía que tomábamos era acompañada por recuerdos aparentemente espontáneos de momentos importantes de nuestra relación.
Cada abrazo estaba pensado para anular mis defensas racionales. Cada lágrima de gratitud estaba diseñada para hacerme firmar documentos que completarían mi total destrucción. Recuerdo cuando tenía 8 años y me llevaste a comprar mi primer vestido elegante, susurró mientras posábamos para otra fotografía. Gastaste 200 que no tenías porque querías que me sintiera como una princesa. Recordaba ese día claramente. Carmen había muerto apenas 6 meses antes e Isabela había llorado durante horas porque no tenía ropa bonita para el funeral de su abuela. Había vaciado mi cuenta de ahorros personal para comprarle ese vestido negro con encajes blancos junto, con zapatos de charol y un abrigo de terciopelo. Ese día me enseñaste que el amor verdadero significa sacrificar todo por las personas que más importan. Continué utilizando mis propias enseñanzas como armas psicológicas en mi contra. Por esa razón, sé que comprende lo crucial que es firmar estos documentos para cuidar el porvenir de nuestra familia. Cada frase estaba pensada para usar décadas de cariño paternal auténtico. Estaba convirtiendo mi historial completo de generosidad sincera en una excusa para mi despojo final. Después de 3 horas de una intensa manipulación psicológica, finalmente fingí rendirme por completo. «Está bien, princesa», dije con la voz rota de un abuelo totalmente vencido. «Si crees que esto es lo mejor para la familia, firmaré todo mañana después de tu ceremonia». Su alivio y satisfacción fueron tan grandes que casi se podía sentir satisfactoriamente. Había conseguido lo que creía era mi total capitulación, mi completa aceptación de mi propia destrucción por el bien de la familia. «Gracias, abuelo», susurró, mientras me abrazaba con lo que interpreté como una gratitud genuina, mezclada con una sensación de triunfo calculada. «Prometo que siempre te cuidaré, sin importar lo que pase». Esa noche, después de que Isabela se fue, me sentí en mi estudio rodeado por 40 años de fotografías familiares que ahora parecían pruebas de mi propia ingenuidad sistemática. Pero en lugar de tristeza, sentí una claridad total sobre lo que tenía que hacer en las próximas 24 horas. Había pasado la última llamada telefónica revisando cada detalle de mi plan con el equipo legal que había contratado en secreto. Los fiscales federales estarían presentes de forma discreta en la boda, listos para ejecutar órdenes de arresto inmediatamente después de mi revelación pública. Los medios de comunicación tenían copias de todas las pruebas programadas para su transmisión en vivo durante la recepción. Incluso había coordinado con varios invitados importantes para asegurarme de que la audiencia incluyera a personas influyentes que amplificarían el impacto social de la revelación. Pero lo más importante, había preparado la revelación más devastadora imaginable para el momento perfecto durante la celebración. No sería simplemente una exhibición de su conspiración, sería una demostración pública total de la diferencia entre la experiencia real y la ambición juvenil mal calculada. Sonreí en la oscuridad de mi estudio mientras miraba la fotografía de Carmen en nuestra boda hace 45 años. «Mañana, mi amor», susurré a su imagen sonriente. «Por fin haré honor a la promesa que te hice de proteger a nuestra familia, pero no de la manera que ninguno de nosotros jamás imaginó». El día de la boda había llegado, y con él la hora de dar la lección más dura que Ricardo e Isabela jamás recibirían sobre los peligros mortales de subestimar a alguien que había sobrevivido y prosperado en un mundo despiadado durante 5 décadas enteras. La guerra terminaría hoy, y mi victoria sería tan completa, tan pública, tan devastadora, que sería recordada por generaciones como una advertencia sobre el costo real de traicionar el amor familiar auténtico. La mañana
De la boda amaneció con un cielo despejado que parecía burlarse de la tormenta que yo sabía se desataría antes del anochecer. Mientras me vestía con mi mejor traje, el mismo que había usado para firmar mi contrato más importante hace 20 años, cada botón que abrochaba se sentía como la preparación para la batalla final de mi vida. La ceremonia se desarrolló con la perfección que daba asco, tal como Isabela la había planeado meticulosamente. 200 invitados elegantemente vestidos, flores importadas que costaron más que el sueldo anual de muchos de mis empleados y una orquesta de 15 músicos que tocaban melodías románticas mientras yo contaba los minutos para la revelación más devastadora de sus vidas. Ricardo caminó por el pasillo con una sonrisa triunfante que me revolvió el estómago. Sabía que en menos de 24 horas, según su plan secreto, yo estaría sentado y encerrado en el asilo mientras él celebraba el control total sobre mi imperio. Su seguridad era tan absoluta que prácticamente irradiaba arrogancia. Isabela lucía radiante en su vestido de $5,000, vestido que yo había pagado naturalmente como parte de los gastos de la boda que había estado cubriendo durante meses. Cada perla de su tiara, cada diamante de sus aretes, cada detalle de su atuendo nupcial había sido comprado con dinero robado de las cuentas de la empresa que planeaban liquidar. Durante la ceremonia, fingí la emoción de padre que todos esperaban ver. Aplaudí en los momentos correctos, sonreí para las fotografías. Incluso derramé algunas lágrimas cuando Isabela pronunció sus votos matrimoniales. Pero internamente estaba repasando cada detalle de la operación militar que ejecutaría en exactamente 90 minutos. La recepción comenzó con brindis tradicionales y discursos llenos de frases comunes sobre el amor familiar y las bendiciones generacionales. Varios invitados me felicitaron por haber criado a una nieta tan excepcional y por ser el patriarca más generoso que habían conocido. Sus amables palabras serían particularmente irónicas en retrospectiva. A las 4:30 p.m., exactamente según mi plan, Ricardo se acercó con los documentos finales que creían sellarían mi destino. Su momento fue perfecto. La mayoría de los invitados habían bebido suficiente alcohol para estar relajados, pero aún completamente alertas para presenciar lo que se avecinaba. «Papá», dijo con esa sonrisa falsa que había perfeccionado durante meses, «Isabela y yo queríamos manejar esos últimos detalles legales antes de que terminen las celebraciones. ¿Podrías acompañarnos a la biblioteca por unos minutos?» «Por supuesto, hijo», respondió con la docilidad de un cordero que va al matadero. «Pero ¿por qué no manejamos esto aquí, frente a toda la familia? Después de todo, estos documentos afectan el futuro de todos nosotros». Su expresión cambió por un instante, una microexpresión de pánico que fue reemplazada de inmediato por una sonrisa más amplia. «Bueno, si prefieres hacerlo públicamente, por supuesto», declaró alzando mi voz lo suficiente para llamar la atención de las mesas cercanas. «De hecho, creo que todos nuestros invitados deberían escuchar esto. Después de todo, se trata del legado que él construyó para mi familia durante 45 años». Isabela se acercó rápidamente, sus ojos brillando con lo que interpretó como mi cooperación final. «Abuelo, tal vez sería mejor». «No, querida», interrumpí con firmeza creciente. «Ha llegado el momento de que todos sepan exactamente qué clase de legado he construido y qué clase de familia he criado». Un silencio gradual se expandió por el salón cuando los invitados comenzaron a notar que algo importante estaba sucediendo. Las conversaciones se detuvieron. Las copas de champán se posaron sobre las mesas y todos los ojos se dirigieron hacia nosotros tres, parados en el centro del salón, como actores en el acto final de una tragedia griega. «Ricardo»,
Empecé con una voz que ganaba poder con cada palabra. Durante los últimos 6 meses he estado observando con fascinación científica, mientras tú e Isabela llevaban a cabo el plan más sofisticado de robo familiar que he presenciado en mi vida. Su rostro se puso pálido al instante, pero logró mantener una sonrisa nerviosa. Papá, no sé de qué estás hablando. ¿No? Preguntó sacando lentamente una carpeta de documentos de mi chaqueta. ¿No sabes sobre los $47,000 que ha estado robando poco a poco de las cuentas de la empresa durante los últimos 8 meses? Un murmullo de sorpresa se expandió por el salón. Isabela intentó intervenir. Abuelo, ¿estás confundido? ¿Confundido? Me reí con una frialdad que hizo que varios invitados retrocedieran instintivamente, como cuando Isabela cambió a propósito las fechas de mis citas médicas para crear pruebas falsas de mi supuesta demencia. O cuando tú, Ricardo, pagaste $5,000 al doctor Hernández para que falsificara informes médicos sobre mi incapacidad mental. El silencio en el salón se volvió total. Pude ver las expresiones de los invitados cambiando de confusión a horror mientras empezaban a comprender la magnitud de lo que estaba revelando. Durante 6 meses, continuó, mi voz ahora proyectándose claramente por todo el salón. He documentado con cuidado cada aspecto de su conspiración para robarme mi empresa de $900,000, vender mi casa y encerrarme en un asilo mientras ustedes festejaban con el dinero que robaron de mi vida entera. Ricardo finalmente explotó. ¿Estás loco, viejo? Todo lo que hicimos fue por tu propio bien. El insulto fue la gota que colmó el vaso. Me lancé hacia adelante y lo abofeteé con una fuerza que no sabía que aún tenía. No me llames loco, parásito ingrato. Él perdió el control por completo, empujándome con violencia hacia atrás mientras gritaba, «Firma esos malditos documentos ahora mismo o te haré internar por la fuerza». Gritos de horror llenaron el salón cuando varios invitados presenciaron a un hombre de 45 años agrediendo básicamente a su padre de 68 años en plena boda de su hija. Los teléfonos celulares aparecieron de inmediato, grabando cada segundo de su desplome público. Pero entonces Isabela hizo algo que ni yo había anticipado. Con lágrimas corriendo por su rostro, gritó con una desesperación que silenciaría a todo el salón. «Basta, no puedo seguir con esta mentira». Se dirigió al centro del salón, su vestido de novia manchado por las lágrimas, y declaró con una voz que temblaba, pero nunca se quebró. «El abuelo tiene razón en todo, pero hay algo que él no sabe, algo que nadie sabe». Miró directamente a Ricardo con una furia que nunca había visto en sus ojos. «Papá, cuéntales a todos por qué realmente necesitabas el dinero del abuelo. Cuéntales sobre los $40,000 que robaste de la empresa durante los últimos 3 años. Cuéntales sobre tus deudas de juego. Cuéntales sobre los prestamistas que amenazaron con matarte si no pagabas antes de fin de año». El salón se quedó en un caos total. Ricardo se tambaleó como si hubiera recibido un golpe físico, mientras Isabela continuaba su confesión devastadora. Él me chantajeó para participar en este plan. Me dijo que si no lo ayudaba a conseguir el dinero del abuelo, perdería la casa familiar, la empresa, todo. Me amenazó con arruinar mi boda, mi futuro, mi vida entera. Se dirige hacia mí con los brazos extendidos. «Abuelo, perdóname. He estado documentando todo para protegerte, no para destruirte. Tengo grabaciones de cada amenaza que papá me hizo, pruebas de cada dólar que robó, pruebas de su adicción al juego que ha estado escondiendo durante años». En ese momento, los agentes federales que habían estado esperando discretamente entre los invitados se acercaron con órdenes de arresto. Ricardo, completamente derrotado y expuesto públicamente, no opuso resistencia cuando le pusieron las esposas.
Mientras los periodistas llegaban para cubrir lo que rápidamente se convertiría en el escándalo familiar más documentado del año, abracé a Isabela, quien lloró en mis brazos como la niña asustada que había sido durante todo este calvario. «Abuelo», susurró entre sollozos, «siento haberte hecho creer que te había traicionado, pero era la única forma de pruebas para obtener suficientes protegerte de él». Miré alrededor del salón donde 200 invitados presenciaron la destrucción total de Ricardo, social, legal, financiera y familiar. Su reputación estaba arruinada para siempre, sus amistades de negocios terminadas, su futuro reducido a años de prisión federal. Había subestimado fatalmente a 2 personas. A mí, creyendo que la edad equivalía a debilidad, y a su propia hija, asumiendo que el miedo la mantendría en silencio para siempre. Mientras los medios documentaban su arresto y su vehículo de 1900 transporte lo llevaba hacia una celda federal, sonreí con una satisfacción que había estado esperando durante 6 meses de tormento psicológico. La lección había sido dada. La justicia había sido servida y el legado familiar había sido preservado exactamente como se lo había prometido a Carmen décadas atrás. Nunca subestimen a alguien que construyó un imperio desde cero. Y nunca olviden que la experiencia de verdad siempre triunfa sobre la ambición mal calculada.